Buenas tardes, hermanos del Grupo de Renovación Carismática. El día de hoy tenemos el gusto y el gran honor de estar aquí con un gran sacerdote, el Padre Mauricio Ruiz Recendis. Estamos con él. Padre, muchas gracias por recibirnos aquí con ustedes. Estamos en este segmento de Notitas del Espíritu Santo. No, pues el honrado es un servidor. Con mucho gusto, Rochis y Robert. Es su casa, totalmente estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias. Padre, queremos saber aquí en confianza cómo fueron sus inicios en la renovación. Díganos, Padre, por favor, aquí todos queremos saber cómo fueron sus inicios en la renovación carismática. Pues son una de las bondades que nos concede el sacerdocio, el ministerio. Digo, el ser sacerdote es una gran bendición porque te hace estar en todas partes, te hace convivir con todos, te hace estar al servicio de todos, te hace amar a la iglesia, te hace... pues te hace santificarte en el ministerio, te hace aprender de la Trinidad, te hace disfrutar las relaciones con la Santísima Trinidad, digámoslo así, para hacer alusión al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por supuesto el tema de mi primera experiencia con la renovación en sí tiene muy poquito, porque pues desde que llegué prácticamente a esta parroquia de Santiago, que tiene uno de los centros más hermosos de la renovación carismática en el Espíritu Santo, no solo a nivel diócesis, sino yo me atreveré a decir a nivel continental, ¿no? O sea, realmente el Templo de la Santa Cruz es un gran referente para quien quiera tener una experiencia viva, palpitante, entusiasmante de la renovación carismática en el Espíritu Santo. Entonces, yo puedo decir que así, mi primer encuentro lo viví el año pasado. ¿Sí? Después de Pentecostés. Y lo tengo así fresquecito, y lo acabo de revivir Pentecostés, ¿no? Pero es una experiencia inexplicable, porque tiene la sensación de que entras uno y sales otro. Así es. ¿No? Padre, yo le decía, es un honor el estar aquí con usted y es un gusto porque realmente yo lo vi y lo viví el día de Pentecostés. Cómo usted estaba tan lleno del Espíritu Santo en ese momento, que de verdad Dios, es una manera como Dios se manifestaba a través de usted. Nos hizo transformarnos en el momento de la oración, de vivirlo. Lo vivimos plenamente porque la gente se paraba y estaba tan llena del Espíritu Santo. Usted tiene ese mensaje, nos transmite ese mensaje del Espíritu Santo, que bueno, yo pensaría que usted tiene tantos años con nosotros en la renovación. Para mí esto es nuevo, que usted nos dice que tiene un año en la renovación con nosotros, pero de verdad esa entrega y ese corazón no lo vemos siempre, y es lo que podíamos ver en usted, es a Dios mismo, a Dios vivo, un Dios palpitante, que es lo que nosotros como católicos, como renovados católicos, estamos buscando, Padre. Fíjate que yo te podría decir, es que alguien me preguntó también exactamente al final, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? Y mi única respuesta es que pues yo vivo ese momento, o sea, yo no voy a ayudarle a nadie. O sea, mi presencia ahí no es, les voy a ayudar, los voy a conducir, vengo a enseñarles. No, yo voy ahí porque lo necesito, voy ahí porque yo soy el
el que más lo aprovecha. Ya si después de que yo lo estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, si después de que yo estoy cantando, de que estoy orando, tal vez predicando, ya si después de eso a alguien le ayudamos un poquito, bien, pero digo, Dios me ha concedido la gracia de tener claro delante de quién estoy. Dios me ha concedido la gracia de tener claro por quién estoy, a quién sirvo, y la verdad es que estar ante la presencia de Jesús en la Eucaristía, pues es lo máximo. Y cuando yo tomo conciencia de eso, pues me pierdo ahí, ¿no? Y lo único que hago es, yo siento que hago como 3 cosas, muy consciente. Una, no dejar de agradecerle al Señor esa gracia de estar ante Él. 2, la verdad es que delante de ti puedo ocultar lo que soy, mis debilidades, mi vida de ser humano, pero delante de Él es un constante clamar su misericordia. Y eso lo vimos y lo vivimos con usted. De verdad nos hizo volcarnos también en ese amor al Espíritu Santo. Nos transportó inmediatamente. Fue algo muy hermoso el tenerlo con nosotros como carismáticos, de verdad. Y la tercera cosa, sí, también interceder como ministro del altar por la preciosa sangre de Jesús, por su pasión y su cruz, que nos han redimido por los presentes, ¿no? Muchas gracias, Padre. Padre, y bueno, ¿cuál cree usted que sea el elemento que necesitamos nosotros o el elemento principal que un renovado carismático, católico, necesita para su servicio? Es una muy buena pregunta y muy amplia, de Así verdad. es. No sé, ¿usted qué cree que pudiera ser? ¿El amor, la alegría, la entrega, la obediencia, la humildad? Son tantas cosas que tal vez debemos de tener. No, digo, yo puedo decir es el paquete completo, pero tal vez no. Yo te voy a decir lo único que necesitamos los cristianos, ¿sale? A ver. Lo único, no necesitamos otra cosa. Lo que necesita todo creyente, lo que necesito yo como sacerdote, lo que necesita todo bautizado, lo que necesita todo renovado, pues lo único que necesita es moldearse según un modelo. Y no hay otro. Nada más. O sea, lo único es conocer a Jesús de verdad y trabajar y añorar y disponer su voluntad, va, y toda su inteligencia, todo su raciocinio, va, y digo inteligencia, raciocinio, porque debe ser un acto inteligente, pero también un acto volitivo, o sea, donde sabes cómo es Jesús, quieres ser como Él, pero eso no basta. Así es. Entonces se necesita mucha voluntad para querer conocer, imitar y querer ser como Jesús. Entonces, ¿qué necesita el renovado? Pues nada más eso, dejarse moldear. Moldear por Jesús, ¿no? Dejarse conducir por el Espíritu Santo para que todos seamos otros Cristos, digámoslo así, ¿no? O sea, de hecho, a los seguidores de Jesús allá en Antioquía, se les llamó cristianos, ¿no? Porque seguían a Jesús. Bueno, entonces en ese sentido los cristianos, los bautizados, los renovados, ¿qué cosa? Siendo discípulos, misioneros de Jesús, pues lo único que necesitamos es tener siempre como referencia a Jesús. Te pongo algunos ejemplos. Dices tú obediencia, ¿no? Pues si uno medita el tema de la obediencia en Jesús, no, hombre, pues Jesús obedeció siempre, obedeció al Padre que lo envió. Obedeció a María, obedeció a Jesús, obedeció a Poncio Pilato, obedeció a
a aquellas personas en los tribunales, obedeció, no se cansó de obedecer. Es más, si hay una palabra que podría sintetizar la vida de Jesús, es que él supo obedecer. Bueno, él decía, yo que no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres, Padre. Entonces fue obediente. Por decir ese ejemplo, si meditamos en eso, pues dices, hombre, y pensar que a mí me encanta mandar, y pensar que a mí me encanta ejercer la autoridad, cuando yo creo que me vendría bien aprender a obedecer, ¿no? O por ejemplo el tema de la generosidad, ¿no? Ujú. Que se antoja mucho en los renovados o en todo cristiano. O sea, Jesús fue infinitamente generoso, nos dio todo, su vida, su madre, nos dio su doctrina, sus milagros, su compasión, su misericordia, nos dio todo, no se quedó con nada, se vació completamente de toda su sangre. No, ya ves que cuando quieren ver si vive y lo quieren traspasar, pues se dan cuenta que ya murió, pero lo clavan y sale sangre, precisamente para significar que él no se quiso quedar con nada. Y hay algo muy interesante, creemos firmemente que él fue tan generoso que se inventó, por decirlo así, se inventó algo muy simpático, muy sencillo para seguir con nosotros, y que es la Eucaristía. Entonces, la generosidad. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué necesita todo cristiano católico? ¿Qué necesita un renovado? Pues nada más conocer, amar, imitar, querer ser como Jesús. Punto. Ser ese barro para que Él nos moldee. Muy bien, Padre. Pues ya hemos escuchado, hermanos, que necesitamos dejarnos moldear por las manos de Jesús para poder ser como Él, seguir sus pasos en toda la extensión de la palabra. Padre, y como tercer punto, ¿usted cómo vio esta parte del encuentro, esta apertura que ha tenido el Vaticano y el Papa ahora con la renovación carismática, que fue algo que nos llenó de gozo a todos ver esta semana jubilar que se vivió en Roma con el Papa? Pues mira, yo te podré decir que nuestra Santa Madre Iglesia es muy sabia. Así es. No de en balde el Papa, que sería hoy San Juan XXIII, en el año 1961, le regala a la Iglesia una encíclica llamada Mater et Magistra, y en el número 1 de esta encíclica social, Mater et Magistra, el Papa nos recuerda que nuestra Santa Madre Iglesia es madre y es maestra. Entonces, como madre, pues nos ha engendrado a la vida de la fe, y como maestra, pues nos va educando. Sí. Y pues es una madre y una maestra que va a cumplir 2000 años. Entonces, no es cualquier enseñanza ni cualquier acompañamiento, ya es la enseñanza del camino de la fe de la Iglesia de cientos y miles de años. Entonces, la renovación carismática, pues es un fruto hermoso de aquel concilio que el mismo San Juan XXIII convocara en el año de 1962 y que duraría 3 años. Él ya no le tocó concluirlo, pues muere en el 63. Al que le tocará concluirlo es al hoy beato Pablo VI. Entonces, uno de los frutos del Concilio Vaticano II, que ya de eso ya tiene más de 52 años, pues es la renovación carismática. Entonces, yo creo que desde San Juan XXIII, beato Pablo VI, después Juan Pablo I, después Juan Pablo II, hoy santo también, después el Papa Benedicto, y hoy finalmente su santidad el Papa Francisco. Entonces, yo lo único que alcanzo a ver, que esta iglesia como madre y maestra, pues ha sabido acompañar, ha sabido discernir estos impulsos, estas mociones del Espíritu Santo que se manifiestan dentro de la iglesia, y que la iglesia jerárquica se ha dado cuenta que son una gran bendición,
Es una ¿no? gran bendición. Una gran bendición la renovación carismática en el Espíritu Santo, y yo creo que efectivamente es un gran recordatorio de la acción que el Espíritu Santo ha realizado en toda la historia de la salvación, en toda, no solo en estos tiempos, sino en toda. Mismo Jesús es obra del Espíritu Santo, ¿no? La vida sacramental es obra del Espíritu Santo. Y dice Romanos 5:5, va que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. O dice Juan 3:3, en verdad os digo que quien no nace de lo alto no puede entrar en el reino de los cielos. O dice, por ejemplo, primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y siguientes, mirad cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Entonces, yo ver al Papa Francisco, esa apertura, esa hospitalidad, ese ministerio de un padre que acoge en el nombre de Cristo como su vicario aquí en la tierra, pues no es otra cosa sino el reconocer la acción de Dios en su Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo en la iglesia para el mundo entero. Entonces, pues qué bueno que a casi 50 años de esta gracia del Espíritu Santo a la iglesia, en la renovación del Espíritu Santo, qué bueno que el vicario de Cristo los abrace como hermanos, los acoja y los impulse con tanta esperanza, porque hay que decirlo, ¿no? La renovación en el Espíritu Santo es y deberá ser, a mi juicio, de gran impulso para esta iglesia en salida, para esta iglesia que vive un proceso de renovación. Así es, ¿no? Y qué mejor que sea por medio del Espíritu Santo. Así es, Padre. Qué gusto y qué gracia de verdad escucharlo de sus palabras, también de su boca, el afianzar esto que vimos y vivimos hace una semana con el Papa, y de verdad, porque nosotros, bueno, pues de alguna manera como renovados estamos en el movimiento, pero era algo que no acostumbrábamos ver en el Vaticano, y el hecho de ahora verlo nos hace estremecernos, nos hace vibrar por dentro, sentirnos que somos parte de... fue algo, la verdad, maravilloso, es algo muy bello el contar con el Papa, el vivir la oración, el pedir Espíritu Santo con el Papa, fue algo, la verdad, maravilloso yo supongo para todos los que estuvieron con él en el Vaticano, pero también para nosotros los que lo vivíamos y los que lo veíamos desde casa, como en aquellos años. Si recuerda, antes pues no teníamos la fortuna de seguir al Papa, ¿no? Esto cambia cuando llega el Papa Juan Pablo II, las cosas empiezan a ser diferentes y el Papa empieza a tener ese acercamiento con la gente. Sí. Bendito sea Dios, porque ahora contamos de una forma diferente la historia. Sí, hay que decirlo, o sea, todas estas manifestaciones ya son obra del Espíritu Santo, ¿no? Precisamente lo que movió al Papa Juan XXIII al Concilio Vaticano II es que se abriesen las puertas y las ventanas para que entrase aire nuevo. Y hoy, por ejemplo, desde esta iglesia diocesana de Querétaro, pues hoy lo hemos ido entendiendo, y hoy, por ejemplo, decimos una iglesia de puertas abiertas y en salida misionera. ¿No? Una iglesia de puertas abiertas y en salida misionera. Y es que esta iglesia, que es mamá, qué cosa, como toda mamá, quiere abrazar a sus hijos, quiere salir al encuentro y debe salir al encuentro de ellos. Entonces yo creo que la renovación carismática en el Espíritu Santo, con esas experiencias que está viviendo con el Sumo Pontífice, tendría que sentir la caricia de Dios, ese impulso para redoblar esfuerzos, y precisamente ser esa iglesia de puertas abiertas y en salida misionera, ¿no? Y en salida misionera, como lo han hecho. Pero yo creo que a la inmensa mayoría de cristianos católicos nos vendría bien el redoblar esfuerzos con dos finalidades. Solamente la primera, pues siempre procurando buscar la gloria de Dios, y la segunda, ¿qué cosa? Salir al encuentro de nuestros semejantes para ofrecerles la salvación que nos trae Jesucristo, nada más, no más. Entonces yo creo que hay que redoblar esfuerzos, y la renovación carismática en el Espíritu Santo tiene mucho que darle al mundo, tiene mucho que darle a la iglesia y mucho que darle al mundo. El riesgo que corre la renovación carismática
el riesgo, es que a los 50 años de haber aparecido, se estacione, se quede en un estado de confort, está cómodo en un templecito, en algún centro de formación, de vez en cuando misiona y ya, fue todo. No, hay que ir a las parroquias, hay que ir a la sociedad, hay que ir a la viña del Señor, que es el mundo, y ahí hay que manifestar el reino de Dios. Eso es, pues muchísimas gracias, Padre, y esperemos que esta iglesia se renueve también en ese sentido, como usted nos dice, y no quedarnos dormidos, ser una iglesia viviente, así como nuestro Dios o nuestro Jesús es un Jesús vivo, también nosotros ser esa iglesia viviente, cada uno de nosotros. Y bueno, Padre, ¿usted qué espera de la renovación carismática aquí en su parroquia o como párroco, Padre? Pues fíjate que, yo debo de reconocer que la renovación carismática es una gran bendición para la iglesia, definitivamente. Y en ese sentido, yo espero que la renovación carismática que está aquí, en mi parroquia, hagamos parroquia. Hagamos parroquia, caminemos con la directriz del plan diocesano de pastoral, sí, que vive hoy su cuarta etapa, y que hoy de aquí al 2025 esta diócesis, mi parroquia, queremos consolidar el proceso diocesano, el proceso parroquial de evangelización, y lo queremos hacer mediante la vivencia de la espiritualidad de comunión, que tenga como fundamento el querigma, y en mi parroquia con una estructura pastoral integral que integre y acompañe a la persona, familia y comunidad de vida cristiana, y seguir construyendo el reino de Dios. Entonces, yo ¿qué quisiera de la renovación? Pues que hiciéramos parroquia y que trabajáramos para renovar nuestra parroquia. Los obispos de la provincia Bajío, que es Celaya, Irapuato, León y Querétaro, sienten la necesidad de renovar nuestra parroquia, porque hoy la iglesia más cercana a los hombres se llama parroquia. Es la iglesia entre las casas, sí, es la comunidad de comunidades. Y hoy esta iglesia está llegando, pero a veces llegamos tarde. Esta parroquia está llegando, pero a veces no estamos siendo tan afectivos ni tan efectivos. Entonces sí necesitamos renovarnos. Y qué mejor que la renovación carismática en el Espíritu Santo venga a dar un gran impulso a nuestra parroquia, que también hay que decirlo, no hay renovación parroquial sin conversión personal, eso sí, definitivamente. Súper importante. Entonces, ¿qué espero de la renovación? Presencia. ¿Qué espero? Que pongan al servicio de la parroquia esos carismas tantos que el Espíritu Santo nos da a manos llenas. Así es. Como a mí me gusta mucho la renovación por su alegría, de verdad. O sea, tienen una alegría. Me gusta mucho la renovación por su servicialidad. Los he visto aquí y allá siempre con un compromiso así bien claro y contundente. Me gusta mucho la renovación por su oración, ¿no? Y también me gusta mucho la renovación por su hambre de formarse, de prepararse. Si eso nos lo contagian en nuestro ámbito parroquial, en esta parroquia de Santiago, que es la primera parroquia donde es fundada esta diócesis en el año de 1864 bajo el pontificado del Papa Pío IX, es decir, hace 153 años, pues yo encantado y fascinado, y digo, qué mejor que en la geografía parroquial, donde está la congregación, donde está la Merced y donde está el templo de la Santa Cruz, un gran centro de evangelización, ayudados por el impulso del Espíritu Santo en la renovación carismática. Qué mejor que hiciéramos comunidad. Hay una palabra que el Papa Francisco empleó hace unos meses y que su excelencia Monseñor Faustino, nuestro obispo, nuestro noveno obispo, ha empleado. Se llama sinodalidad. ¿Qué significa la palabra sinodalidad? Aprender a caminar juntos. Entonces,
aprendamos a caminar juntos. Yo respeto mucho la historicidad de estas comunidades, de estos templos, los admiro, los aprecio, mi reconocimiento a los diocesanos, a los mercedarios, a los franciscanos, a los hermanos maristas, a tantas comunidades religiosas que hay en la geografía parroquial. Digo, yo los aprecio sin conocerlos incluso, pero sí nos viene bien en la parroquia hacer parroquia, la sinodalidad, aprender a caminar juntos, y nos viene bien el gran referente del plan diocesano de pastoral, el plan diocesano el plan de pastoral parroquial, nos vienen bien como referentes para caminar juntos, para saber cuál es el camino, la pauta por donde hay que hacer sinergia, ¿no? Entonces, tal vez estoy esperando mucho de la renovación. No, claro que no. Por supuesto que aquí estamos para ponernos también a su servicio, y es un gusto. Digo, como usted bien lo dice, aquí empieza la evangelización. En el Templo de la Cruz empezó la evangelización aquí en Querétaro, y la verdad era un punto estratégico. Dios no se equivoca, y Dios algo muy grande y muy bueno ha tenido para nosotros como católicos. A mí me da un gusto tremendo aquí en Querétaro contar con tantas iglesias, porque la verdad yo vengo de un lugar en el que no hay tantas iglesias o tantas parroquias como aquí, y es un gusto que sales en la mañana y puedes escuchar misa de 8 en diferentes iglesias, o misa de 9 en algunas otras, o misa de 10 de la mañana. Eso nos fortalece, eso nos hace más fuertes, el estar en comunión con nuestro Señor. Y como usted lo dice, bueno, pues el acercarnos aquí a la parroquia y traer todo lo que allá tenemos de la oración, aquí hacerla con usted, sería un verdadero gusto y un verdadero placer. Padre, pues, ¿qué quiere usted decirles a todos nuestros hermanos de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo? ¿Qué mensaje desea transmitirles a ellos? Bueno, ¿qué les diré? Diviértanse en su vocación bautismal. Diviértanse en su vocación bautismal. Sí, que se diviertan. Aprovechando el carisma del Espíritu Santo que nos da tanta alegría, diviértanse. Va el santo cura de Ars, va el patrono de los sacerdotes, un sacerdote humilde, va, que se formó en Francia y que después de que lo ordenan, lo destinan a una comunidad pobre llamada Ars. Decía que el día que el bautizado comprenda lo que significa estar bautizado, se morirá de emoción. Se morirá de emoción. Por eso me viene a la mente el que decirles que se diviertan en su vocación de hijos. Que no se cansen de conocer más a Jesús para que lo amen más, lo sigan mejor y vivan mejor incluso. Quien conoce a Jesús, quien lo ama, quien lo sigue, yo estoy convencido de que vive mejor. Incluso aprende el arte del pasar por el mundo, ¿no? Sí, pasar por el mundo. Vamos de pasito. Pues que este pasito por este mundo sea provechoso, sea divertido. Vamos totalmente de paso. Y así como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles acerca de Jesús, Él pasó su vida haciendo el bien. Entonces lo mismo, diviértanse, amen a Jesús, imitémoslo a Él, pasemos nuestra vida también haciendo el bien. Decirles que son una gran bendición para la iglesia, que su iglesia los necesita mucho, que no se queden con nada de lo que han recibido. Dice Santiago capítulo 4 versículo 17, dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Entonces, si ustedes saben hacer el bien, sean fieles a Dios. Y esto también hay que remarcarlo. O sea, alguien que es fiel a Dios no se cansa de serlo. Alguien que es fiel a Dios porque Dios es fiel con él, entonces
siempre es una gran bendición. Pues felicidades por este cincuentenario, seamos parte de esta iglesia que también se está desinstalando, está atreviéndose a salir, de esta iglesia que está renovándose, de esta iglesia que tiene una gran misión en el mundo, que realmente se traduce en un mensaje a través de las palabras y con la contundencia de la vida o de las obras. Lo único que hay que decir, siendo testigos, porque no hay que decirlo porque lo traigo aquí o porque lo escuché acá o porque lo sé hablar, sino porque soy testigo, va de que Él nos ama y por eso nos ha salvado. Pero esto hay que decirlo de vez en cuando con las palabras, y hay que decirlo diario con las actitudes, con la vida. Padre, pues muchísimas gracias por concedernos su tiempo, por abrirnos las puertas aquí de su parroquia también, y por parte del equipo de eventos de la Renovación Carismática le traemos un detallito, pero con mucho cariño. Lo trajimos de la Basílica de México. Hermoso. Y este pequeño pin también, que es algo muy nuestro, del Espíritu Santo y de Jesús. Hermanos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este día, en esta entrevista con el Padre Mauricio Ruiz Recendis, que es un gusto de verdad estar aquí. Cuando escuchen que él tiene una conferencia, por favor asistan, porque de verdad uno se enriquece con él. Gracias, hermanos, nos vemos pronto en el siguiente segmento de las notitas del Espíritu Santo. Gracias.